En el video pasado vimos que el PRI se encuentra en una auténtica decadencia. No somos perfectos los priistas, pero damos resultados. Y que es muy poco probable pensar que en un periodo de 10 o 15 años siga sobreviviendo. ¿Cuándo empezó su declive? Para saberlo, tenemos que remontarnos hasta el año de 1968. Aparentemente, el país no se podría encontrar en una mejor situación. El reparto agrario se había hecho una realidad. La industria eléctrica y petrolera era ya parte del Estado, lo que aseguraba la independencia energética de México. De igual forma, el país se encontraba comunicado gracias a las vías del ferrocarril que conectaban el país del norte a sur. Y debido a la Segunda Guerra Mundial, México había comenzado a industrializarse. Los gobiernos post-revolucionarios prestaron una gran atención a la industrialización del país y a su fomento. Es por ello que trajeron políticas destinadas al crecimiento de la industria, como la de la sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones lo que hacía era aumentar los precios de los productos comprados en el extranjero para que la industria en México produciera todos esos productos a un menor precio y fueran la primera opción de compra para los mexicanos. Estos productos eran distinguidos por el logo de Hecho en México. Hoy es casi imposible ver un producto que tenga este logo de Hecho en México y por lo general suele asociarse con un producto de muy mala calidad. Estas políticas del fomento a la industria le permitieron a México vivir lo que se conoce como el milagro mexicano, también conocido como el desarrollo estabilizador, periodo en que la economía se disparó y había un crecimiento anual del 6% del Producto Interno Bruto, lo que permitió la creación de instituciones de asistencia social como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y también la construcción de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. El país lo que hizo también fue destinar una gran cantidad de recursos a las telecomunicaciones, a la industria televisiva, cuando se afianza el monopolio de Televisa, pero también a la industria cinematográfica. Es aquí cuando da inicio el cine de oro mexicano en las megaproducciones de los hermanos Rodríguez, los del Autódromo, y el Indio Fernández. Películas megataquilleras protagonizadas por Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río, Jorge Negrete, entre otros. Todo parecía indicar que el país estaba saliendo de la muerte, la miseria, y finalmente se estaban llevando a cabo los proyectos de justicia social emanados de la Revolución Mexicana. Pero no todo lo que brilla es oro. La industrialización significó también la migración a la zona urbana, y con ello el abandono del campo mexicano. Pero ¿cómo? Si Obregón y Cárdenas le cumplieron a la revolución con los repartos y la creación del ejido, para que los pueblos nunca más fueran despojados de su tierra, haciendo del ejido la propiedad comunitaria que no se pudiera fraccionar ni tampoco vender, solo que olvidaron un pequeñísimo detalle, que para la siembra no solo es necesario la tierra, también se necesitan las semillas, el agua, los fertilizantes, las herramientas y toda la infraestructura para la cosecha, distribución y comercialización de los productos, a la vez que no todas las tierras son igual de fértiles. Empezaron un proyecto que no tenían la intención de terminar. Sí, les dieron la tierra, pero no les dieron lo necesario con qué trabajarla, lo que es lo mismo a no tener tierra alguna. En su libro El Llano en Llamas, Juan Rulfo tiene un cuento dedicado a la situación desesperanzadora del reparto agrario. Este cuento se llama Nos han dado la tierra, y en él relata cómo en estos mismos repartos agrarios se les daban tierras infértiles, desérticas, que no tenían la mínima posibilidad para sembrar, haciendo ver que no había servido de absolutamente nada la revolución. Con la migración de la población rural a las zonas urbanas, las ciudades empezaron a crecer, pero también las empresas. Las industrias del Estado empezaron a prosperar y a dar empleo. Y todas y cada una de ellas contaban con un sindicato, cuyo objetivo era garantizar y proteger los derechos del trabajador y hacer realidad lo que se encontraba en el artículo 123 constitucional. No obstante, los sindicatos dejaron de lado su razón principal de existir para convertirse en una tuerca más del aparato institucional gubernamental. Gracias a los líderes sindicales que sacrificaron los intereses de los trabajadores por su beneficio personal, dando origen al charrismo sindical. Esta expresión de los sindicatos charros viene de un líder sindical ferrocarrilero que era aficionado a la charrería y que había sido destituido por los trabajadores del sindicato y que fue restituido en su puesto para que siguiera nuevamente los intereses del PRI y de los empresarios, dejando a su suerte a los demás trabajadores que no les eran cumplidas sus pretensiones laborales. Los sindicatos eran el arma secreta del PRI, pues todos sus trabajadores afiliados tenían la obligación de votar por el partido so pena de perder su empleo. De esta manera aseguraban la permanencia del Partido Revolucionario Institucional en todos los ámbitos de gobierno. El ejemplo por excelencia del charrismo sindical es el líder de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, Fidel Velázquez, que estuvo en su puesto más de 5 décadas y solo logró abandonarlo debido a su muerte. Más que un líder sindical, Fidel Velázquez se convirtió en un magnate. Lo mismo pasa con otros líderes sindicales que hemos
hemos visto a lo largo de la historia del PRI. Es el mismo caso del Baster Gordillo, la líder sindical del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que fue encarcelada por desvío de recursos. El PRI fue controlando el país con las instituciones nacidas de las aspiraciones de justicia social, creando simultáneamente una narrativa que justificara su dominio en el país. Esto gracias a los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública, que lo que tratan de hacer es una continuidad de la historia de México entre la independencia, la reforma y la revolución en un proyecto superior que el PRI tiene la obligación de preservar y darle seguimiento, creando héroes como Cuauhtémoc, Hidalgo, Allende, Aldama la Corregidora, Benito Juárez, Carranza, Obregón, Cárdenas. Pero para que los héroes puedan vivir, tienen que tener un villano que les dé razón. Cortés, España, Iturbide, Maximiliano, los conservadores, Porfirio Díaz. Esta propaganda política del PRI para justificar su dominio fue auspiciada gracias al artículo 3º constitucional. De esta forma, los artículos de corte social, el 3, el 27 y el 123, se convirtieron en la tríada perfecta del PRI para perpetuarse en el poder. A esto hay que añadirle el autoritarismo, que se dejó ver de una manera más descarada en la matanza a los estudiantes en el año de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Lo mismo con la matanza del Jueves de Corpus Christi, también conocida como el Halconazo. Los finales de los años 60 y los inicios de los años 70 fueron épocas muy violentas para el país, pues estaban también padeciendo los estragos de la Guerra Fría y el ejército mexicano se enfrentaba a grupos guerrilleros tanto urbanos como rurales. A este periodo se le conoce como la Guerra Sucia, que es uno de los periodos más oscuros, violentos y muy poco visitados de nuestra historia de México. A la crisis de legitimidad del PRI originada por las represiones violentas y los fraudes electorales le vino también la crisis económica. En el año de 1976 empezaba a llegar a México una gran inflación, a la que José López Portillo prometió combatir y proteger el peso como un perro. Defendamos nuestro peso. He comprometido a defender como perro. En su último informe de gobierno llegaría al Congreso llorando pidiendo perdón de que no pudo hacerlo. Pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. Con Miguel de la Madrid las cosas empeoraron. El terremoto de 1985 solamente vino a demostrar la incapacidad del gobierno de ayudar a la gente y fue el último clavo en el ataúd de la legitimidad del PRI. Ya nadie creía que el PRI era un gobierno emanado de la revolución. Esto lo dejaba ver el fracaso de la reforma agraria, la corrupción en las empresas del Estado y en los sindicatos, las represiones violentas y los fraudes electorales. El PRI en sí mismo era ya insostenible. En el gobierno de Miguel de la Madrid se fueron introduciendo políticas que ya no estaban destinadas a salvar el proyecto original de nación del PRI, sino a traer uno completamente distinto. Sus ideólogos, preparados en las mejores universidades de los Estados Unidos, conocidos como los tecnócratas, encabezados por Carlos Salinas de Gortari, se dieron a la tarea de instaurar un nuevo proyecto de nación, conocido como el neoliberalismo. Salinas entró al poder con una crisis de legitimidad originada por las elecciones de 1988, en las que contendía contra Cuauhtémoc Cárdenas, que encabezaba las elecciones, cuando de pronto se cae el sistema. Se nos informa que se cayó la computadora. Y al restablecerse, Salinas se encontraba en la delantera para ganar definitivamente las elecciones de ese año. Esto generó grandes molestias populares en el país porque nadie se creyó el cuento de que se había caído el sistema y que de un momento a otro Carlos Salinas de Gortari había sido electo Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Para ganar legitimidad, Salinas mandó encarcelar al líder sindical La Quina. Asimismo, también creó un programa de asistencia social conocido como Solidaridad. Hoy en día todavía se pueden ver los restos de los monumentos y estatuas en las carreteras de México auspiciadas por este programa social, que no eran más que ilusiones para enmascarar sus verdaderas pretensiones, la privatización. Bajo el argumento de que las empresas estatales empezaban a ser una carga para el presupuesto del país y no generaban activos con los que tuvieran ganancias, puso en venta una gran cantidad de empresas del Estado a particulares. Tal es el caso de los bancos y Teléfonos de México, que actualmente es propiedad de uno de los hombres más ricos del país y del mundo, justificando su actuar en que una vez privatizada la empresa, dejaría de ser una carga para el Estado, sería administrada por particulares y estos mismos particulares sacarían adelante la empresa para dar empleos a la población. En este mismo sentido, Salinas hizo una reforma al artículo 27 para promulgar una nueva ley agraria, la Ley Agraria de 1992, que eliminaba la restitución, que era que se les regresen las tierras a sus campesinos, y la dotación, que es entregarle tierras a los campesinos más necesitados. Pero también dispuso que el ejido, que era de carácter inalienable, es decir, que no se podía vender, e infraccionable, ahora sí se puede fraccionar y vendérselo a particulares, haciendo lo que alguna vez habían hecho los gobiernos liberales con las leyes de reforma en el siglo XIX.
poniendo nuevamente en riesgo la propiedad comunal de los campesinos. Esta ley agraria sigue vigente hasta el día de hoy. La ministra Marta Chávez Padrón, que tiene una de las mejores obras en materia de derecho agrario, dijo que esta reforma no responde a los intereses nacionales, sino a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que lo que buscaba era desolar los campos mexicanos para afianzar la dependencia alimenticia de los Estados Unidos y de sus alimentos transgénicos. Esta situación en la que nos encontramos ante un panorama similar al de los gobiernos liberales del siglo XIX, ¿podemos decir que fracasó la Constitución de 1917? Yo creo que no. La Constitución no trató de ser congruente con los principios de la Revolución Mexicana. Era un mero paliativo, un sedante temporal lo suficientemente creíble para esconder su verdadero rostro, el de la Constitución de 1857. Es la Constitución que con sus principios les quitó a los indios sus tierras, los asimiló culturalmente, eliminó la diversidad lingüística del país, dio paso al latifundio y a las haciendas, encasilló a los trabajadores endeudándolos de por vida para mantenerlos trabajando en jornadas laborales injustas donde no se les pagaba lo que era debido. La Constitución de 1857 es la Constitución de la desigualdad, hecha para hacer extremadamente rico a un pequeño porcentaje de la población y extremadamente pobre al grueso de los habitantes del país. No podía esperarse un resultado distinto de una misma Constitución. No podemos decir que la Constitución de 1917 fracasó por el simple hecho de que fue un proyecto que nació muerto. Por ello es vital pensar en la Revolución Mexicana para ver cuáles son los extremos de desigualdad a los que se puede llegar y a dónde nunca más debemos de regresar. La Revolución Mexicana es un punto de partida, es un estándar mínimo a las condiciones a las que debemos de aspirar y siempre buscar lo mejor para todos en sociedad, tener un campo que produzca alimentos para no depender de los productos transgénicos del extranjero, un trabajo digno con un salario justo y una jornada laboral que le permita al individuo aprovechar su libertad. Es por ello que las 40 horas semanales no deberían ni siquiera discutirse en el Congreso, por respeto a aquellas personas que perdieron la vida en la Revolución Mexicana tratando de heredarles un pedazo de tierra a sus hijos y a los hijos de sus hijos para no estarle trabajando a un señor feudal que los tuviera encasillados en un lugar esclavizados. Que se aprueben o no las 40 horas semanales nos demostrarán si los representantes son en realidad de un gobierno del pueblo o simplemente son de un gobierno neoliberal más. Les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas al nacionalizar nuestro petróleo. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros.